Mi nombre es Gustavo Moyano, Miguel Godoy, director, y Raúl Rodríguez no pudieron acompañar, tuvieron problemas personales, así que bueno, vamos a enfrentar la presentación desde el área de informática, que es donde yo trabajo, un área netamente técnica, que al ver estos números que presentaron los chicos, la verdad que uno se pone muy contento de que estos números tengan un efecto y sobre todo hacerle el seguimiento a que llegue a la ciudadanía todo este tipo de herramientas. Así que estamos trabajando enfocados en dar esos servicios al Poder Judicial de manera transversal desde informática. Lo que vamos a ver en la presentación es cómo hemos aplicado y cómo estamos aplicando inteligencia artificial dentro de los procesos del Poder Judicial. Allá por el año 2024, que comenzó todo el boom y nos llegó al Poder Judicial, todo funcionario que entraba a las herramientas como ChatGPT, Gemini y demás tenían bloqueado por defecto el acceso. Hasta que surge un protocolo que es un acuerdo elaborado por la Corte que establece cuáles son las directrices de uso responsable de la IA dentro del Poder Judicial, cuyo alcance es obligatorio para todos los agentes del Poder Judicial. Todo aquel que use estas herramientas tiene que conocer este protocolo que establece reglas, establece espacios de capacitación para conocer este tipo de herramientas. La finalidad es preservar la confidencialidad de la información que todos los agentes del Poder Judicial comparten a estas herramientas, fomentar la innovación, bueno, todos los objetivos que ustedes pueden ver en la presentación. Una vez que un agente quiere hacer uso, o quería hacer uso, porque eso fue cambiando con el tiempo, con la plataforma que vamos a ver ahora, pero aquel agente que quería hacer uso de estas herramientas tenía que solicitar a Seguridad Informática la autorización para que pueda acceder a estas herramientas. Entonces, conociendo el agente este protocolo, Seguridad Informática habilitaba el acceso y podía empezar a usar esas herramientas. Dentro del protocolo también especifica cuestiones de uso de prompt, cómo elaborar una instrucción de manera tal que la inteligencia artificial nos devuelva lo que realmente esperamos y no nos devuelva cualquier cosa. Directrices de uso, los propósitos permitidos, confidencialidad, anonimización de datos. Esto es un punto central que el protocolo establece, que es previo a compartir los documentos con los cuales trabajan las personas. Hay una herramienta que ya vamos a ver que permite anonimizar los datos sensibles y recién a partir de ahí compartírselos a la inteligencia artificial. Está prohibido usarla ya dentro del Poder Judicial para uso personal, generar contenido inapropiado. Bueno, si alguna de esas cuestiones sucede, hay consecuencias como aplicación de medidas disciplinarias y demás. Nos obliga permanentemente a estar actualizando y revisando este protocolo por toda la velocidad y evolución que tienen estas herramientas. Ahora vamos a ver cronológicamente cómo fue evolucionando el uso de la IA dentro del Poder Judicial. En marzo del 2024 nos preguntamos sobre qué procesos aplicar inteligencia artificial y sobre todo para qué. O sea, qué iba a lograr en esos procesos si yo aplicaba inteligencia artificial. Vimos que, por ejemplo, esos procesos, ejecuciones fiscales, inicio de demanda asistido, transcripción de audiencias, si hacíamos uso de la IA, esos procesos iban a ser más óptimos, más eficientes y más productivos, y esas personas que trabajaban detrás de esos procesos iban a tener tiempo para agregar valor en otras cuestiones y dejar de insumir su tiempo en cuestiones, como mencionaba Jorge recién, rutinarias, monótonas y demás. Por ejemplo, en ejecuciones fiscales había un proceso donde la oficina que trabajaba con este tipo de procesos hacía un análisis de datos personales. Si la persona, el titular, coincidía en la demanda con la carta poder o en la demanda con el certificado de ejecución de deudas, entonces haciendo uso de la IA, toda esa comparación y ese análisis lo empezamos a hacer de manera automática. El tema de transcripción de audiencias, todo el trabajo que hay para transcribir o transformar el audio de las audiencias a textos, también hicimos uso de la IA y logramos que todas esas personas
puedan descargar directamente el PDF del texto asociado al video sin necesidad de hacer la transcripción de manera manual. Surge en paralelo el protocolo que vimos al principio, que establece las directrices, el tema de la importancia de la anonimización, prompting, y surgen durante todo el año 2024 espacios de capacitación con todas las áreas para, de alguna manera, dar a conocer todas estas herramientas. En el medio fuimos identificando procesos que eran críticos o transversales. Por ahí veíamos procesos que le servían solo a una oficina, como ejecuciones fiscales o la gente que hacía transcripción de audiencias. Pero habían procesos como la anonimización, el resumen de documentos, incluso la transcripción de audiencias, que eran transversales a muchas oficinas. Entonces, comenzamos a diseñar una plataforma de IA denominada Justicia, que contenga todos aquellos procesos que hacen uso de la IA y se pongan a disposición de todos los agentes del Poder Judicial. A partir de ahí empezaron a surgir y nos llegaron miles de requerimientos a informática, entonces tuvimos que diseñar una metodología que nos permita registrar esos requerimientos, asignar referentes. Nosotros pedimos de manera casi obligatoria que ese proceso tenga un referente detrás para nosotros las áreas técnicas involucrarnos y trabajar en conjunto con las áreas de negocio y poder transformar ese problema y la solución aplicando ya a la plataforma. Con él vamos a relevar el proceso completo, lo vamos a probar y una vez que está ok lo vamos a poner a disposición en la plataforma. Surge en este sentido un acuerdo que autoriza la creación a la Dirección de Informática de la plataforma Justicia, autoriza, esto es muy importante en cuanto a la velocidad de aplicar este tipo de tecnologías en la plataforma, nos autoriza a contratar servicios de ella de terceros, nos autoriza a contratar ChatGPT, Gemini, Copilot, todas las IA que nosotros conocemos, para hacer uso, por ejemplo, mediante API o mediante servicio, desde la plataforma a estas herramientas y hacerle fácil a los operarios el uso a través de la plataforma de inteligencia artificial. Establece también lo que mencionó Jorge recién, la responsabilidad y el control humano obligatorio de todos los operarios que hacen uso de esto, estar revisando permanentemente las respuestas para evitar que no me responda cuestiones que no tienen que ver con el proceso por el cual fue configurado. Y también nos obliga a proteger los datos y a anonimizar. Por último, surge un acuerdo el año pasado, en octubre del 2025, que lanza oficialmente la plataforma Justicia y ya hoy en día los usuarios están operando con la plataforma en los asistentes que son específicos. Esos son los que surgieron. Ahora tenemos aproximadamente unos 30 asistentes en los cuales estamos trabajando para ir incorporando a la plataforma. Eso que ven ahí es una captura de la plataforma, se divide en dos secciones. La de arriba son estos procesos transversales que veíamos, por ejemplo, transcripción de audio, anonimizador, asistente legal deriva a la parte de abajo, pero aquellos de arriba ya vamos a ver un ejemplo de qué es el anonimizador y la transcripción de audio. Cuando uno lo abre, espera un audio y transforma ese audio a texto. Y lo de abajo, los asistentes legales, son asistentes que atacan problemas particulares o específicos de áreas en cuestión. Por ejemplo, hay uno de jurídico de familia que nos ayuda subiéndole un cúmulo de información específico a ese fuero, a hacerle preguntas y empezar a dialogar con ese asistente. Hay otros de lenguaje claro que esperan un documento jurídico con alto contenido técnico y devuelve otra versión con lenguaje claro, entendible para la ciudadanía. Este es un ejemplo del anonimizador. Lo que hace es, espera un archivo PDF, una vez que ese PDF es subido, bien, ese PDF tiene datos personales, sensibles, que hay que de alguna manera tapar para poder usar de manera tranquila la IA. Entonces, una vez que le damos clic en el botón analizar documento, esta IA
es una de las únicas que nosotros usamos de manera local, por una cuestión de protección de datos. Todos estos documentos y la funcionalidad de ocultar estos datos sensibles se hace de manera local, no se hace uso de ninguna llave de tercero. Una vez que procesa el documento, me devuelve a la izquierda cuáles son las entidades que se encontraron y que se anonimizaron de alguna manera. Nos encontró una dirección, una fecha, una persona, un número de expediente, perdón, 3 personas que está abajo. Y lo que está a la derecha es el texto que le cargamos con las cajitas, de alguna manera con esos nombres tapados. En vez de decir el nombre de la persona que parecía primera, dice Peruno. Si yo hago clic en personas a la izquierda, puedo pedirle, si no quiero anonimizar, que no lo anonimice y va a aparecer el nombre de la persona en el documento. Esto sería como una personalización post-anonimización del documento para dejar una versión limpia y libre para poder trabajar después luego con la IA. Pueden editarlo también al documento dentro de la plataforma y una vez que lo editan lo pueden descargar. Bien, en todos esos formatos. Y esto es un ejemplo de un asistente jurídico específico de familia. Lo que hace la plataforma es disponibilizar en este formato de cajita el título del asistente y en el texto blanco todo aquel que accede a la plataforma leyéndolo tiene que saber qué hace ese asistente, ¿no? En este caso es un asistente jurídico virtual especializado en derecho de familia de San Juan, creado para brindar apoyo técnico procesal y orientación normativa a operadores judiciales. Facilita la redacción y gestión de documentos jurídicos. Ese es el objetivo de este asistente. Ese asistente dentro de la plataforma nos permite, y nosotros lo que hacemos con el referente, es cargarle la base de conocimientos con el cual va a trabajar. Y en la instrucción le decimos, mira, vos vas a tener que acotarte y abocarte a trabajar con esos documentos que yo te cargo, ¿bien? Para evitar alucinaciones y evitar respuestas incorrectas. Entonces, todos esos PDF que ustedes ven ahí es la base de conocimiento de ese asistente. En este caso, ese asistente usa un modelo en particular de ChatGPT, que es el 4o. Nosotros, en base al asistente y a la complejidad, podemos configurar con qué modelo utilizar, porque algunos están orientados mejor que otros a determinados procesos. Y abajo ustedes pueden ver la instrucción. Bien, el usuario que accede a la plataforma y usa ese asistente puede ver la instrucción y de alguna manera revisar e ir ajustando esa instrucción en el caso de que sea necesario. Una vez que empiezo a dialogar con el asistente, es una interfaz parecida a todas estas herramientas que usamos, ChatGPT, Gemini, donde, por ejemplo, ahí le hicimos una pregunta, respondió y seguí interactuando en el marco de esta base de conocimiento. Si yo en un momento digo, bueno, ya está, este resultado es el que yo espero, tengo una opción de descargar este contenido generado por el asistente en formato PDF. Para finalizar, les cuento el proceso de cómo crear o que estamos aplicando para crear un asistente e incorporarlo en la plataforma. Primero es, independientemente del área donde trabajamos, es identificar un problema, una necesidad, algo que realmente nos insume tiempo. Todos los días llegamos y tenemos que, como dijimos recién, estar revisando una cuenta de mail o estar resumiendo un documento o estar haciendo algo que me insume tiempo. Entonces, si identifico el problema, la necesidad, el segundo caso es asignar el referente de ese proceso, el cual va a ser el interlocutor entre las áreas técnicas y las áreas de negocio. Identificar qué entradas va a requerir ese proceso y cuál es la salida que va a requerir que vamos a necesitar de ese asistente. E identificando esas dos cuestiones que son muy importantes, qué documento espera el asistente y cuál es el formato de salida esperado, construimos la instrucción en conjunto, áreas técnicas con áreas funcionales. Esa instrucción se carga en la plataforma. La plataforma tiene dos versiones, una de producción y otra de prueba.
Entonces le damos acceso a los agentes a la versión de prueba. Ellos prueban el asistente y una vez que nos dan el OK, nosotros iniciamos un pedido de autorización a la Corte avisando que hay determinados asistentes con la descripción y la explicación requerida. Y una vez que la Corte nos autoriza la dirección informática, ponemos a disposición esos asistentes a producción, que es el ambiente definitivo de la plataforma. Creo que hasta ahí llegamos. Sí. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.